Hola, muy buenos días a todos. Antes que nada, muchas gracias por su asistencia a esta sesión, donde vamos a platicarles un poco sobre las tecnologías emergentes del comercio electrónico. Mi nombre es Jorge López, arquitecto de soluciones de AWS, y conmigo se encuentra hoy Arturo Velasco. ¿Qué tal? Gracias, Jorge. Mi nombre es Arturo Velasco, yo soy especialista en la parte de media y entretenimiento, igual que Jorge, arquitecto de soluciones. La agenda del día de hoy va a estar muy completa. Tenemos las siguientes cuestiones acá. Introducción, vamos a ver un overview general de qué es el comercio electrónico que nosotros llamamos de futuro, evolución de este comercio electrónico, tendencias tecnológicas y claro, vamos a ver también cómo AWS ayuda para que estas tecnologías sean adoptadas por nuestros usuarios. Y bueno, para entender esta parte, me gustaría comenzar contándoles mi primera experiencia que tuve al hacer una compra en línea. Esto fue por allá del 2008. Quería comprar un libro para aprender japonés, sin embargo, pues era difícil conseguirlo en una tienda física. Lo que hice fue buscar a dónde lo tenían disponible. ¿Cuál fue mi experiencia en ese entonces? Que en primer lugar hubo un problema al procesar el pago con mi tarjeta de crédito. Eso no creo que pase, Jorge. ¿Qué sucedió? Ahí no era que no tuviera fondos suficientes para la compra, sino que hubo un error en el sistema. Tuve que cambiar el método de pago a pago en efectivo, pero para eso me tuvieron que crear una ficha de pago, tuve que ir al banco, formarme más o menos una hora, posteriormente regresar, mandar un correo con el scan de mi recibo de pago y esperar todavía un mes para que me llegara mi libro. Esa fue mi primera experiencia, la cual pues no fue del todo agradable para mí. Bueno, a diferencia de la tuya, el mío fue un encendedor, ni siquiera fumaba en ese entonces, pero tampoco ahora, pero igual fue como 3 meses pago en efectivo y fue muy, muy doloroso el proceso de compra. Sí, yo creo que en esa época sí, era complicado comprar. Y bueno, aquí podemos ver en este slide cómo hemos llegado hasta este punto hoy en día, ¿no? Vemos que en las últimas 3 décadas hemos pasado por diferentes etapas evolutivas del comercio electrónico, comenzando con lo que le llamamos la infancia, donde la principal preocupación para el comercio electrónico era proporcionar mecanismos para que los clientes pudieran encontrar y comprar productos. De ahí, el comercio electrónico comenzó a madurar con la llegada de tecnologías como la nube, microservicios. Varias plataformas de comercio electrónico comenzaron a aprovechar esas tecnologías durante la etapa de madurez. A partir del 2010, en la tercera etapa, comenzamos a optimizar, es decir, ya vieron que la nube funcionaba, muchas plataformas comenzaron a migrarse a la nube. ¿Y qué más sucedió? Comenzaron a cambiar sus esquemas de aplicaciones de una aplicación monolítica a una aplicación basada en microservicios. Hoy en día estamos en una cuarta etapa, donde lo que estamos haciendo es aprovechar tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y machine learning, que más adelante vamos a ver cómo hoy en día pueden ustedes aprovecharla para sus sitios de comercio electrónico. Y bueno, todo este avance tecnológico nos ha llevado más bien hoy en día a tener opciones de compra. Por ejemplo, en el caso de Amazon, en algunos países hay opciones disponibles donde puedo comprar hoy y lo recibo mañana. O incluso productos de supermercado que podemos comprar en línea y tenerlos disponibles en nuestra casa hasta 2 horas después. ¿Esto gracias a qué? A todas las tecnologías que se han ido adoptando y mecanismos de compra. Ahora, sabemos que cada comercio electrónico, cada organización es diferente y podemos encontrarnos en diferentes etapas de madurez. En este slide podemos ver o tomar como referencia este modelo, donde podemos identificar en dónde estamos parados como organización. Puede que en este momento estemos tratando de modernizar nuestro sitio de e-commerce, estemos en un proceso de modernización, quizás podemos estar en la etapa donde queremos mejorar la experiencia de nuestros clientes, estamos adoptando nuevos canales de adquisición o de venta, o que quizás nos estamos enfocando en la parte de logística, ¿no? En poder entregar en el menor tiempo posible, tener el inventario siempre disponible. En esta sesión prácticamente nos enfocaremos en las 3 últimas etapas, donde queremos incrementar las conversaciones con nuestros clientes a través de diversos canales. Vamos a ver cómo podemos ofrecer nuevos canales alternativos para nuestros clientes y vamos a hablar un poco sobre cómo la robótica está ayudando a optimizar los canales de distribución. Y bueno, una de las cosas que se preguntarán es, oye, ¿qué tendencias hay? ¿Podemos ver el comercio electrónico como algo que ya se logró, ya lo maduré y listo, ¿no? Esto me hace pensar, no sé si recuerdan
cuando los infomerciales, ¿no? Cuando salieron los infomerciales en la tele, cómo era este tipo de venta, no era una novedad. Decían el producto milagroso, el producto más profesional del mundo, indestructible, ¿no? Estas cosas que te hacían pues comprarlo, ¿no? Engancharte y decir, realmente lo quiero. ¿Qué pasaba entonces? Yo recuerdo que cuando llegaba el producto no era lo que en realidad te mostraba, ¿no? Entonces, ciertas de esas experiencias que ha tenido el e-commerce, es un e-commerce, llamémosle antiguo, pero ha sido de gran valor para ir hacia estas tendencias. Por ejemplo, ahora hablamos de tiendas en línea, ¿no? Un 42% del crecimiento de ventas en línea y más ahora que fue pandemia, esto todavía se disparó más, ¿no? Exacto. La parte también del crecimiento del omnicanal, ¿no? Donde se imponen ahí cuestiones de comparación entre el 21 y el 20. Exacto. Un modelo que se ha vuelto muy popular es el modelo en donde compro en línea y bueno, voy y lo recojo en la tienda. De hecho, aquí podemos ver un dato interesante donde hubo 67% del crecimiento en este esquema de compra. Sí, el famoso pick-up, ¿no? Que vas al súper y ahí tú pides toda tu lista, incluso la puedes poner recurrente en algunos lados y ya sabes que cada mes te vas a comprar tal y tal lista de productos y ya está listo para que tú vayas en el auto y lo recojas y no tengas que hacer todo eso. Bueno, a quienes no les gusta recorrer los pasillos, ¿no? A mí todavía me gusta hacer eso, no sé ti, George, pero sí. También es muy fácil, es muy práctico, porque de pronto sales ya tarde del trabajo y lo que quieres es agarrar tus cosas e ir a casa. Así es. ¿No? También otra tendencia, bueno, aquí estamos hablando de tendencias en general del comportamiento de las personas o los clientes. Una tendencia muy reciente y principalmente entre los clientes jóvenes es la compra a través de canales de voz, ya sea por vía telefónica o a través de una aplicación que funcione mediante voz. Aquí de hecho vemos que 34% de los compradores o que han utilizado este medio o canal de voz son compradores entre 18 y 29 años. Y aquí les tengo una pregunta, a ver, ¿cuántos de ustedes han hecho compras a través de su Echo? De su dispositivo Alexa. Esos son los más jóvenes, ¿no? Ahí que tenemos, ¿no? Entonces, es también muy fácil. O sea, tú pides, oye, tráeme una pizza, ¿no? Tráeme la leche, el café. Entonces, eso también va a ser más, digamos, de alguna manera fácil o más práctica el estar haciendo las compras, ¿no? Son mecanismos que son muy versátiles y que son muy prácticos para hacer compras. Así es. Estas fueron los comportamientos de los clientes. Pero, ¿qué nos puedes decir sobre las tendencias tecnológicas para estos años? Bueno, hay muchas emergentes, nuevas, pasadas. Todo, recuerden que es mucho prueba y error, pero bueno, de las más importantes que hemos visto a través de la experiencia de nuestros usuarios es la parte de canales alternativos. O sea, no quedarse solamente en la página web, en la aplicación móvil, ir más allá, ¿no? Vemos el caso, por ejemplo, por voz, comercio social. Eso es algo muy emergente hoy en día, más con el tema de pandemia que pasó. Ok, tengo una red social, me encanta estar compartiendo cosas, pero ahora yo cómo interactúo de manera social con la tienda o el vendedor o el proveedor del producto. Experiencias personalizadas, que hoy en día ya es un componente mandatorio, yo diría, que es que vas a ver la tienda que me guste, ¿no? Que me puede ofrecer. Y como mencionaba George en un inicio, la parte de inteligencia artificial, que eso está igual muy presente para tendencias, para casos de usos, para optimización también ahorita vamos a ver más adelante todas estas partes también. Y bueno, una de las más importantes y que quizás no tenemos mucho enfoque hoy en día es la parte de sustentabilidad, ¿no? ¿Qué hacemos? Vamos a ver también cómo AWS ayuda también en este caso de sustentabilidad, ¿no? Es correcto, amigo. Pero aquí a lo mejor me gustaría hacer una pausa porque muchos de los comercios electrónicos antes de comenzar a adoptar estas tecnologías deben de optimizar su sitio web. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que más del 50% de las personas que entran a un sitio, si tarda más de 3 segundos en cargar el sitio, lo abandonan. Incluso quieres pedir algo y tardas 3 segundos. Perdemos la oportunidad de compra. Pierdes el enganche, ¿no? En este sentido, gracias a la tecnología, hemos todavía hecho que los consumidores sean más exigentes e incluso este tiempo de respuesta lo esperan ya de 1 segundo o menos. O milisegundos, ¿no? También. Entonces es importante antes de comenzar a adoptar nuevas tecnologías mantener nuestro sitio web optimizado y esto lo podemos lograr con tecnologías de la nube de AWS. Entonces hablamos un poquito de lo que primero decíamos de canales, ya hablamos de dispositivos Alexa, por ejemplo, comercio social, ¿no? Hay mucho tema de que estoy viendo, por ejemplo, un evento en vivo, estoy viendo
una película y de repente puede salir ahí un comercial, ¿no? E incluso yo poder hacer la compra directamente ahí. No quedarnos en esa parte, todo es móvil ahora, tenemos wearables, tenemos smartphones, tenemos tabletas, ¿no? Que también ahí podemos realizar compras directas, ¿no? Tan fácil de, por ejemplo, la aplicación de Amazon es tan fácil como hacer un desliz del dedo y ya puedes comprar un producto. Y también la parte de marketplace. Ahora muchas de las plataformas ofrecen a terceros, o sea, proveedores, utilizar sus recursos para ofrecer sus productos. Y eso también es parte de las nuevas tecnologías o, bueno, formas de comercio electrónico. Has tocado el tema del comercio electrónico social. ¿Crees que nos pudieras platicar un poco más de qué trata? Sí, me encanta hablar de comercio social. Es una de las grandes tendencias hoy en día. Países como Asia, Estados Unidos, Europa lo están adoptando en estos momentos. Desde 2019 ha habido un crecimiento muy grande e importante. Marcas como MAC, Levi's, Ralph Lauren, Burberry están utilizando este método o este medio para poder atrapar más audiencia y poder también generar más revenue en este caso. Una de las principales ventajas de esto es la interacción entre el usuario o el consumidor y la plataforma o el proveedor de servicios. Y es tan sencillo como agarrar tu teléfono móvil y ofrecer el producto, interactuar. Recordemos lo que les decía en un inicio, infomerciales de TV, no era había una persona ahí fake, ¿no? Hablando de, sí, me encanta, pero ¿qué si ahora lo hacemos real? No, ustedes mismos van a juzgar que efectivamente el producto cumple con lo que dice la descripción, ¿no? Entonces ahí puede haber una interacción ya en tiempo real de, oye, a ver, sí, tíralo, a ver si no se rompe la tapa de este sartén, ¿no? O los lentes también, písalos, a ver si es cierto que aguantan, ¿no? Este tipo de interacción va a permitir al final crear la confianza del usuario y también, o sea, por ejemplo, hay eventos donde pueden hacer un tipo, me recuerda mucho estos eventos, bueno, yo me acuerdo mucho que mi mamá hacía estos eventos con ya saben, ¿no? Tazas, cosas de cocina, ¿no? Que juntaban a las señoras y empezaban ahí a mostrar estas demostraciones famosas. Es algo similar, pero hacerlo a nivel masivo, ¿no? Entonces, ahí hay mucha interactividad que va a permitir al final una conversión, o sea, una captación de la audiencia y una conversión que quiere decir una tasa de que la posibilidad incremente para adquirir cierto producto, ¿no? Oye, pero si te entiendo bien, estás hablando de tener una transmisión en vivo. ¿Esto es difícil o no? No, puede verse difícil, o sea, el elemento de decir, oye, ¿cómo hago una transmisión en vivo? Me va a costar mucho, necesito muchos recursos, necesito especializarme en esto. Realmente, parte de los servicios de AWS que van a permitir ayudarte, el enfoque es solamente el uso del video como un componente adicional, o sea, un valor agregado, no tal el foco de la solución. Entonces, mecanismos como en el caso de Interactive Video Service, que es nuestro servicio específico para esto, te va a permitir que de forma práctica y versátil tú puedas utilizar tu teléfono móvil, utilizar un SDK, te conectas como si hicieras una transmisión a una red social de su preferencia y de la misma manera puedes tú hacer la transmisión. Entonces no requerimos de infraestructura de producción de contenido robusta para eso. No, o sea, lo puedes hacer tan productivo o bueno, poner una producción como tú quieras, pero tan fácil como te pones tú en tu casa y vas a vender tu ropa vieja, por ejemplo, ¿no? Es muy sencillo, eso es un valor agregado que, bueno, va a captar al final una de las grandes tendencias hoy en día, ¿no? ¿Y quién está utilizando este tipo de tecnología? Hoy en día el mayor caso de referencia es Amazon Live. Todavía no lo tenemos en México, pero en la parte, por ejemplo, de Estados Unidos es muy importante porque aquí hay mucha interactividad. Por ejemplo, tú puedes ver que tienes componentes de chat, puedes tener componentes de ofertas, quienes estén viendo este live streaming, o puedes tener inclusive ahí la parte de decir, oye, me gusta, no me gusta, lanzar encuestas, ¿no? Y eso va a permitir al final, otra vez, traer todo el feedback del usuario final. ¿Para qué? Para dos cosas, para el producto y para la experiencia, ¿no? De la plataforma. O sea que ahí yo podría ofrecerlos, por ejemplo, si yo vendo ropa y me gustó tu playera de AWS y la estás mostrando, ¿la podría yo comprar ahí directamente? Sí, te la vendo, es más, de una vez. Correcto. Pero bueno, tú me decías hace rato también del comercio, bueno, te estaba platicando del comercio móvil. Cuéntanos un poquito más de eso. Antes de contarles, me gustaría saber, ¿esta experiencia se puede vivir solamente en un sitio web o lo podría llevar a mi móvil? Donde tú quieras. Acuérdate lo que dijimos antes de canales alternativos, everywhere. Ok, perfecto. Y bueno, hablando de
comercio móvil, aquí entra también un concepto que es la tienda inteligente, que su principal finalidad es el optimizar tanto los recursos para la tienda y mejorar la experiencia del usuario. Consiste prácticamente en la adopción de nuevas tecnologías como podrían ser dispositivos móviles, dispositivos de algo que le llaman IoT, que vamos a ver ahorita, y bueno, también la interacción entre los clientes con estos dispositivos, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, un poquito entrando ahí y hablando también de IoT, me tocó la oportunidad de visitar la tienda de Amazon Go. Exacto. En Seattle, y me acuerdo mucho que estaba este concepto de prototipo de tienda inteligente, ¿no? Correcto. No sé si a ti te pasó, pero yo sentí un tema de entrar, agarrar las cosas, sentí como que estaba robando las cosas, pero al final, bueno, te hacen el cobro, ¿no? Exacto. Entonces, eso es muy interesante que nos expliques un poquito cómo... sales de la tienda, ya tienes Exacto, tú tienes tu cuenta ticket, de Amazon, ¿no? tu ticket digital. Cuéntanos un poquito sobre cómo Correcto. es esto, cómo se hace esto. Mencionaba Internet de las Cosas, que prácticamente consiste en tener diversos tipos de dispositivos conectados a Internet, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué nos podría servir? Por ejemplo, yo estoy en una tienda de ropa, llevo mi dispositivo móvil en el cual tengo la aplicación de la tienda, me acerco y me sale un pop-up o me podría dar una alerta. Mira, este vestido, por ejemplo, tiene un 30% de descuento, pero como estás registrado en la aplicación, te puedo hacer un 5% adicional. Ese podría ser uno de los casos, ¿no? Sin embargo, pues pudiéramos pensar que el conectar dispositivos, a lo mejor tener sensores de proximidad o que detecten que la aplicación o un determinado cliente está ahí, es complicado, ¿no? Con la tecnología que tenemos en la nube de AWS, es sencillo mantener miles de dispositivos conectados para crear esas nuevas conversaciones móviles, por ejemplo. Sí, no sé si te ha pasado, a mí igual, cuando vas al súper, puedes usar la aplicación e incluso te dicen, si haces uno que es para escanear las barras y hacer la compra, digamos, sin interactuar con las cajeras, incluso tienen mejores precios, ¿no? Descuentos, como dices Así tú. es. A esto también nos puede llevar a incrementar la lealtad de nuestros clientes. Podemos incentivar el que descarguen nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque les vamos a ofrecer un descuento adicional. Van a incrementar o aumentar las conversaciones incluso en espacios físicos, no solamente en la parte del comercio electrónico. Y bueno, una forma de difundir nuestras marcas es a través del marketing. Aquí es importante saber que hay diferentes canales. Podemos quizás crear las campañas más comunes que son de correo electrónico. Con tecnología AWS esto resulta bastante sencillo y accesible prácticamente para cualquier comercio. Tenemos nuevas tendencias que incluso van más allá de simplemente enviar un correo, hacer una llamada, enviar un SMS, como es el geomarketing. ¿Qué es el geomarketing? Eso sí es algo que lo he escuchado, pero la verdad no lo entiendo muy El bien. geomarketing es una tendencia que está llevando la interacción más allá del mundo digital. Es decir, yo llego al centro comercial y no sé, me gustan los deportes, quiero comprarme quizás unos nuevos tenis. La tienda de tenis puede detectar que estoy ahí por la ubicación y me dice, oh, ya sé que estás aquí. Si vienes en los próximos 10 minutos, tienes un descuento. O hoy es el lanzamiento de determinado producto. De este modo, con la ubicación del cliente podemos incrementar conversaciones. Y esto no solamente para ventas, quizás incluso en eventos, ¿no? Podríamos al final dar información basados en la ubicación. Digamos, basado donde tú te encuentres, te va a decir una oferta, te va a ofrecer un producto, te va a dar una promoción o algo, ¿no? Básicamente. Exacto. Una promoción, abrimos nueva conversación. Nuevamente, dado que abrimos las conversaciones e interactuamos más con nuestros clientes, incrementamos la lealtad. Y esto al final es regresar a la parte que hablábamos, ¿no? Interacción. O sea, el cliente con el producto, con la tienda, con los servicios. Correcto. ¿no? Perfecto. Y bueno, parte de esto al final también es cómo se traslada esa interacción o esos datos de interacción hacia qué va a ofrecer ahora para mejorar o para atrapar más audiencia, ¿no? O sea, ¿qué nos va a ayudar al final esta interacción, estos nuevos métodos, exacto. ¿no? Veíamos que en esta última etapa que describía, o en la que estamos viviendo actualmente dentro del comercio electrónico, está el machine learning, ¿no? Así es. Es importante mirar al pasado para ver lo que se ha hecho, y hoy en día estamos viviendo machine learning. Sí, es un término muy sonado, ¿no? Todo el mundo dice machine learning, inteligencia artificial, pero realmente en este caso de uso, ¿para qué nos va a servir? Principalmente es, ustedes saben que cada individuo va a tener un propio gusto, un propio, pues digamos que, pues sus propias recomendaciones, ¿no? Entonces, uno de los primeros casos de uso con esta data que podemos obtener de la interacción es saber qué ofrecerle ahora a nuestros usuarios, y no solo en masa,
O sea, no es decir, agarra esta línea y ofréceles, no sé, tus tenis, no, esta línea ofrécele la playera que trae George, sino es más bien por usuario. Es decir, aquí al señor que está aquí enfrente de mí de chamarra de piel le puedo ofrecer otra chamarra de piel, ¿no? A lo mejor con otro diseño, etcétera. Unas botas, ¿no? Unas botas nuevas, etcétera. Los que compraron esta chamarra también se llevaron estas botas, este y cinturón ahí o esta vas camisa. creando una experiencia personalizada para ofrecer no solamente un producto, sino, ¿sabes qué? A lo mejor si te llevaste te puede gustar también este. Y ahí otra vez creas más incentivos para enganchar más audiencia. ¿Y esto solo aplica a compras o, pues, no sé, pudiera ser si quizás tengo yo mi plataforma de streaming de video, ¿me podrías recomendar Aplica prácticamente en todo. O sea, el servicio, por ejemplo, de AWS, que se llama Personalize, es un motor de recomendaciones que se puede utilizar tanto para tiendas como también para cosas de tipo de streaming, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto en Amazon Prime, si viste una película de terror, te salen ahí otras 5 similares, ¿no? O, por ejemplo, estos de documentales de, no sé, de policíacos, ¿no? No, bueno, a mí me gustan mucho, igual salen recomendaciones ahí. Y eso al final es recomendaciones, es otra vez inteligencia artificial aplicada, basada en mis gustos, para poder, en este caso, la plataforma o el servicio a la tienda, darle valor agregado a sus clientes, ¿no? Aquí lo que me gustaría también aclarar es que, bueno, esta tecnología no es mágica y para poder adoptarla necesitamos primero tener datos, ¿no? Es decir, capturar o captar datos, tener una estrategia de manejo de información para ir guardando la información que nos va a ayudar a entrenar este tipo de modelos y después ponerlo disponible para los desarrolladores a unos llamados de API. Ellos pueden utilizar esta tecnología sin necesariamente ser expertos en inteligencia artificial, científicos de datos o expertos en machine learning. Y sí, exactamente. Y como decíamos en un inicio de esta plática, esto ya es como algo mandatorio, o sea, que ya es un estándar, ¿no? Tú vas a una tienda, bueno, entras en línea y dices estos productos y de pronto te salen también puedes comprar estos, ¿no? O agrégalos a tu carrito y a lo mejor te ofrezco un descuento. Esto ya es un estándar, de hecho 63% de los clientes ya lo ven de esta forma, o sea, tú entras a Amazon Prime Video, amazon.com y te salen estas recomendaciones. Cada vez va siendo menos sorprendente, según te entiendo, ¿no? El tener y lo interesante es que al final no solo es a nivel usuario, sino es a nivel usuario y a nivel, digamos, tan detallado. En este caso pueden ver el ejemplo. Si ustedes entran a ver una película, inclusive te puede salir el banner de la película de diferente, digamos, una imagen diferente que otro usuario. Es decir, por ejemplo, ahí está el de Jack Ryan, ¿no? A George le puede salir esa imagen y a mí me puede salir otra imagen completamente diferente de la misma serie de Jack Ryan, pero digamos en otra toma. A lo mejor me gusta más la acción, se ven más ahí los explosivos y esto, claro, ¿no? Entonces ese es el nivel de detalle, la granularidad que puedes llegar a tener analizando toda esta data, ¿no? Así es, y eso se puede ver prácticamente en este ejemplo, ¿no? Nos podemos personalizar desde simplemente el producto, la imagen, incluso mostrar un nombre diferente de producto o una descripción diferente de acuerdo al gusto del cliente. Obviamente, regreso a lo anterior. Necesitamos conocer al cliente, tener ese 360 de nuestro cliente para saber qué le gusta, qué podría gustarle y personalizar lo más posible o lo más detalladamente posible las experiencias, ¿no? Aquí puede ser tan granular como ustedes lo deseen. Aquí podemos ver cada una de las partes que podrían personalizarse, por ejemplo, en un sitio de e-commerce. Así es, inclusive te pueden decir, ¿sabes qué? Este que tiene más estrellas, muéstramelo, ¿no? Entonces, el sistema puede ser tan inteligente para aprender todo ese tipo de gustos de cada usuario. Otra de las cosas importantes, George, que va junto con esto es la búsqueda de productos, ¿no? Exacto. ¿Cuántas veces no te ha pasado? No sé, que te gusta a lo mejor el par de tenis que trae una persona, pero pues no sabes ni siquiera qué marca es o cómo se llama el modelo, ¿no? Exacto. O la gorra o la chamarra, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué haces? Comúnmente, bueno, a lo mejor no lo conoces, no puedes ir y preguntarle, oye, George, ¿cómo tus tenis? Quizás ¿no? lo más común, a lo mejor son unos tenis con blanco con verde. Tenis blancos con verde y buscas a ver si encuentras la imagen de casualidad, ¿no? Claro. Entonces, parte de esto es la búsqueda. Ahora, mejorar esa experiencia de búsqueda, ¿no? No sé si han ustedes utilizado también en Amazon.com. Hay una función, sí, no me acuerdo bien, si es ahí. Tomas la foto del producto y automáticamente te va a decir a qué producto corresponde. O sea, no necesitas saber el nombre del producto, simplemente la imagen la procesa
y bueno, al final te va a dar el resultado, ¿no? Hay más también, imágenes, puede ser por voz. Recuerden, hablamos de Alexa, ¿no? Le puedes decir, oye, pídeme una pizza. Y te va a decir, pero ¿de dónde? De tal lugar, ¿no? Que me gusta. Entonces se va a conectar y es una búsqueda más eficiente, ¿vale? ¿No? Exacto. Estas búsquedas por voz también se van convirtiendo más en un estándar gracias a dispositivos como Alexa, donde podemos decirle, Alexa, busca música pop. Me pone música pop, o podemos navegar incluso plataformas de streaming de video a través de la voz mediante búsquedas. Y esto lo podemos llevar también a las tiendas físicas. Sí, de igual manera, por ejemplo, hay quienes no nos gusta mucho o vamos muy rápido a la tienda y no queremos como de pronto sale el que ayuda ahí a vender y no quiero interactuar, quiero ir directamente a buscar el producto, ¿no? O sea, no necesito interactuar con las personas que ahí ofrecen los productos o hay personas también que no les gusta mucho esta interacción, ¿no? Para reducir esa fricción se puede utilizar, por ejemplo, servicios de voz. Y en este caso, la imagen que están viendo es de una tienda física donde ustedes pueden literal pedir ayuda al dispositivo Echo que está ahí y decirle, oye, ¿dónde están las verduras? Y entonces te va a decir, en tal pasillo, camina a tal distancia y es un poco también una parte más eficiente de autoservicio, o sea, volver esta tienda más de autoservicio, ¿no? Correcto. Y hablando de tiendas, es importante, como parte de la experiencia de los clientes, entregarle los productos en el menor tiempo posible, tener justamente el producto disponible y no hacerlo esperar, ¿no? Y hablando de espera, tener disponibilidad de productos, es importante planear la demanda. Tecnologías también que se utilizan en el sitio de Amazon.com y que se han utilizado durante los últimos 20 años, las hemos puesto disponibles para nuestros clientes en AWS. Tenemos un servicio que se llama Amazon Forecast, que prácticamente nos permite aprovechar toda esta experiencia que hemos adquirido para hacer planeación y predicción de inventarios, que esto no solamente puede ser a nivel inventarios, podemos cambiar, sino que, bueno, la planeación puede ser a nivel inventario en tienda, puede ser planeación financiera, planeación de personal, a lo mejor vamos a tener quizás una venta exclusiva, no sé, o un evento que en base a experiencias anteriores queremos ver qué tanto personal vamos a necesitar, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, puede ser el Buen Fin, ¿no? La parte esta de ventas navideñas y es donde necesitamos más gente, más recursos. Y esto, con esa tecnología que recordemos que todo atrás de ello está la parte de inteligencia artificial y machine learning, permiten hacer un aprovisionamiento o una proyección hacia el futuro de lo que vamos a necesitar, no solo para inventarios, también para recursos que pueden ser recursos humanos, recursos materiales y una planeación financiera también. O sea, ayudarnos a cómo voy a invertir durante el próximo año basado en todos mis datos históricos que he tenido antes, ¿no? Y otra de las cosas que yo tenía mucha duda también, oye, ya hablamos de tiendas, ya hablamos de mecanismos, pero ¿qué si yo recibo ataques en mi página? ¿No? Fraude sobre todo, ¿no? ¿Qué va a suceder si a lo mejor mejoramos la experiencia de nuestros clientes? Vamos a convertirnos en una empresa más exitosa, sí, ¿no? Claro. Vamos a incrementar ventas, vamos a crecer. Y esto también, además de beneficiarnos, nos va a hacer el objetivo de muchos... Sí, vulnerabilidades. Aumenta ¿no? nuestra vulnerabilidad para pronto. Sí, claro. ¿Por qué? Vamos a ser blanco de ataques. Entonces, bueno, también gracias a tecnologías basadas en inteligencia artificial y nuevamente aprovechando la experiencia que hemos tenido en Amazon protegiéndonos de diversos tipos de fraudes, hemos puesto a disposición de nuestros clientes un servicio para prevenir fraudes. Igual, este servicio se llama Amazon Fraud Detector y nos ayuda a prevenir principalmente 4 tipos de casos de uso. ¿Qué tipo de fraudes podemos prevenir con Amazon Fraud Detector? Puede ser, ¿no? Y te puedo usar una tarjeta falsa o clonada, Exacto. ¿no? Nos evita creación de cuentas falsas, a lo mejor también abusar de programas gratuitos, ¿no? A lo mejor crean una cuenta y tienes cierta capa gratuita durante un periodo de tiempo. Yo creo que va a ser los famosos trials, ¿no? O sea, un trial. Podrían haber gente que abuse de esos trials. Podríamos evitar también, a lo mejor, fraudes con tarjetas clonadas, como ya la mencionaba. Robadas. O promociones, ¿no? Tarjetas de código promoción, ¿no? Que a lo mejor tengo 5 tarjetas de Amazon.com de, no sé, 100 pesos y las puedo llegar a juntar o, no sé, Exacto. ahí vulnerar el sistema para usarlas, ¿no? Correcto. De hecho, mira, si le mueves al siguiente, vamos a ver cuáles son a lo mejor los
Ahí vemos, ¿no? Programas de lealtad, pagos en línea, ¿no? Incluso detectar este tipo de fraudes en tiempo real. Pero nuevamente es importante tener datos. ¿Por qué? Porque estos servicios necesitan aprender cómo detectar un fraude específicamente para nuestro negocio. Entonces, algo importante que me gustaría también que se llevaran de esa sesión es que antes de poder comenzar a adoptar tecnologías de inteligencia artificial y machine learning, es conocer a nuestros clientes, ver qué información nos va a ser útil, guardarla, procesarla y ver de qué forma ya la podemos aprovechar posteriormente con machine learning, ya sea para personalizar las experiencias de los clientes, hacer predicción de inventarios, detectar fraudes, ¿no? Perfecto. Y bueno, pasando un poco ya a la parte de comercio electrónico omnicanal, ¿no? Este es un tema también muy interesante. Esto es, ok, ya tenemos un sistema, una plataforma ya madura, ya con recomendaciones, con protección para fraudes, pero siempre como usuarios buscamos interactuar. No sé si igual les pase lo mismo, pero en mi caso yo soy más de ir a la página y usar una red social, usar un medio social de comunicación e interactuar, por ejemplo, con alguna aerolínea, con alguna tienda. Para mí es más fácil, ¿no? Entonces yo puedo ahí preguntar y ellos me responden, ¿no? Entonces, parte de esos mecanismos de respuesta nosotros llamamos de call center y chatbots. Cuando yo entro, por ejemplo, a la red social y escribo una pregunta de, oye, quiero reservar un vuelo, etcétera, etcétera, automáticamente en cuestión de segundos me aparecen las opciones, ¿no? Opción 1, reservar. Opción 2, reagendar. Opción 3, ver avisos de privacidad, etcétera. Y igual, vuelvo a seleccionar las opciones que nos dan y sigues el proceso. Incluso hasta puedes llegar a hacer una compra, puedes llegar a hacer un apartado, siguiendo esos pasos dentro de un chatbot. Al final, este chatbot no es más que inteligencia artificial. Dentro de nuestros servicios nosotros tenemos toda una suite para esto que ahorita vamos a ver y se llama... Entonces, si te entiendo bien, Arturo, sí, con el chatbot ya no sería necesario que yo tenga agentes que estén ahí atendiendo el chat de manera física. Ese es un tema. O sea, es decir, no necesito una persona que esté al tanto de mis redes sociales, en este caso, para poder contestar y para poder interactuar con las personas, ¿no? ¿Qué casos de uso puedo hacer? Cambiar mi vuelo, cambiar mis pedidos, dónde están mis cosas, seguimiento, o sea, el tracking de, oye, yo compré esta playera, ¿en dónde va? También pueden hacer eso. Cómo hacer devoluciones, ¿no? Porque este es un caso real también. O sea, no me gustó el producto, lo voy a devolver, ¿cómo le hago, no? Entonces igual, puedes hacer un seguimiento de la devolución. O tengo una queja, ¿no? Esto pasa también muy común. Si hablas al bueno, antes era 01800, ahora es 1800, a veces ni te contestaba, ¿no? De las quejas. En este caso, ahí cambia un poco porque ya es un servicio al final hacia el usuario final y esto es una experiencia, ¿no? Como hemos visto, va a mejorar mucho. Yo les mencionaba todo esto, la suite de servicios que tenemos en Amazon Connect, que es parte de lo que vimos ahorita, que es un call center con chatbot. Puede ser una plataforma para, no lo veamos como unidireccional, sino va a ser ahora omnidireccional. Exacto, ¿vale? Con Amazon Connect, que es nuestra plataforma de centro de contacto basado en la nube, no va a ser necesario que creemos o que hagamos un contrato con una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, sino aquí a unos cuantos clics podríamos ya tener listo un centro de contacto para atender llamadas o realizar llamadas. A este centro de contacto le podemos conectar este bot que nos mencionaba Arturo, para que en lugar de que nos dé la opción para quejas 1, para compras 2, te conteste una voz natural. Sí, exacto. Hola, ¿cómo te puedo ayudar? E incluso, hablando de la personalización que ya teníamos, si ya tenemos los datos del cliente, podemos obtener el número de teléfono al que nos está marcando y lo tenemos registrado. Hola, Arturo, ¿en qué te puedo ayudar? Puedes contestar de manera personalizada. Y sin necesidad de tener una persona detrás de hacer eso, ¿no? Obviamente esto es también parte de las mejoras de tecnologías emergentes, la configuración de estos bots, el nivel también de detalle que pueden llegar a tener, o sea, el decir, caso A, el cliente le puso, necesito un producto y puso mal el nombre, ¿no? Esos digamos, como casos específicos también se pueden configurar y hacer una experiencia todavía más detallada, ¿no? Exacto. Y bueno, aquí me gustaría a lo mejor ejemplificar, ¿no? Yo a lo mejor llamo porque quiero cambiar mi vuelo, ¿no? Vi que mi vuelo se canceló, quiero cambiarlo para mañana a las 10 de la mañana. Normalmente te dicen, no, pues yo no soy de cancelación de vuelos, te mando con la persona de vuelos. Pero con este centro de contacto podríamos automatizar esa experiencia
oye, Arturo, ya vi que tu vuelo era tal, sí se canceló, una disculpa, te ofrezco el vuelo de las 10 de la tal mañana. y tal opción, ¿no? O el de las 11 O sea, de la mañana. pueden inclusive llegar a un modelo de prevención, o sea, ser más reactivos, ¿no? Antes que pase el evento como tal, ¿no? Y tú dices, bueno, como me lo cancelaron, ahora quiero irme a primera clase. ¿Es posible que me des primera clase? Híjole, el bot ya no va a ser capaz de responderlo. Ahí es donde podríamos meter ya un flujo alternativo para que hasta ese momento sea cuando ya entre un agente humano. Ya un humano. Exacto. Y casos ya más complejos, que demanden complejidad, puede entrar, ¿no? Sí, porque el bot no va a ser capaz de resolver todo. Podríamos llegar al punto de quiebre donde ya no pueda resolver la situación y ahora sí, como esto lo tienes que revisar con un agente, te redirecciona por allá. Ahora cuéntame un poquito, cambiando un poco de tema, claro. Tecnologías ya más emergentes, ya hablamos de tecnologías emergentes, pero ¿qué hay de lo más nuevo? O sea, cuéntame de lo más reciente, lo más que hemos escuchado por todos lados esto, ¿no? Sobre todo blockchain. Claro, la verdad que sí. me quedo luego impresionado de las nuevas tendencias que hay, que la verdad pues dices, no entiendo. Exacto. O me es como difícil de entender, ¿no? Perfecto. Sí, pues una de las nuevas tecnologías que está adoptando actualmente también en tiendas en línea, y no solamente en tiendas en línea, sino también para eventos, es esta parte de blockchain, que prácticamente, bueno, tiene dos sabores. Uno donde podemos registrar información, encriptarla y asegurarnos que esta información no sea modificable. O también podemos hacer transacciones entre pares sin que haya un tercero de por medio. Por ejemplo, ¿qué caso de uso le ves aquí? O sea, aquí uno de los casos de uso más recientes en las tiendas en línea, por ahí hay un concepto que son los NFTs, que prácticamente lo hemos escuchado yo creo que mucho últimamente, son activos digitales que nos pueden servir para comprobar la posesión de un único objeto. O sea, es como un certificado digital, llamémoslo. Exacto, pudiera ser un certificado digital entre algunas de sus aplicaciones. Oye, pero ¿por qué tiene? O sea, por ejemplo, yo lo relaciono mucho con una imagen, ¿no? De que ventas de NFT, hasta salió de una farmacia muy famosa por acá, pero en sí, ¿qué es, no? O sea... lo podemos ver como un activo digital que va a ser único y va a comprobar que tú eres el poseedor a lo mejor del único par de tenis que salió en 1999, una edición especial. Puedes utilizarlo incluso como un boleto de acceso a un evento, por ejemplo. Últimamente hemos visto también por ahí casos de uso en los que se vende tal cual el NFT, pero ese NFT al ser único te da acceso a experiencias también únicas. O sea, puede ser como un pase VIP, exacto, puede ser una tarjeta de certificado de autenticidad, por ejemplo. ¿Qué otro? Podrías, a ver, ese NFT lo conservas, o sea, ¿ya viste la experiencia? Si lo cuentas a tus amigos, no te creo. ¿Cómo no? Mira, aquí está mi NFT, que comprueba que yo estuve ahí. Pero no solamente eso, o sea, puedes comprobar experiencias, utilizarlos incluso como certificados de autenticidad, como lo mencionaba, ¿no? Tengo el único par de tenis que utilizó, no sé, Michael Jordan en los 90s, ¿no? Ya. Y bueno, lo que comentabas, ¿no? ¿Dónde se puede aplicar esto? ¿En qué industrias o en qué e-commerce se puede hacer esto? Lo hemos visto en la parte de arte, al comprar o vender arte, asegurarnos de que es una obra genuina. ¿Cómo? A través de este NFT, que va a ser el activo digital que comprueba que es una obra de arte. Oye, pero estoy viendo juegos en línea. ¿Esto cómo aplica para un juego en línea? También puedes tener ahí a lo mejor tu playera de AWS en el mundo digital comprobada mediante un NFT, que es de Arturo, es la única que entonces también puede ser un mecanismo de protección, ¿cierto? Exacto. O sea, por ejemplo, el caso de videojuegos puede ser, compré el videojuego, tengo mi certificado que es autenticidad, y cuando yo lo voy a utilizar en mi consola, me asegura que ese juego es original, ¿correcto? Ya lo comentábamos también. Sí. Acceso a conciertos, experiencias únicas, pases VIP. ¿Y qué hay, por ejemplo? Hablando de muebles. Bueno, me gustaría, ahorita ya vemos cómo podemos tener estos NFTs, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, si yo quisiera comprar un sillón para mi sala, muy difícilmente le va a pedir a la tienda que me lo lleve, ¿no? Claro. Para ver cómo se ve. Sí, una de las cosas que nosotros siempre queremos es saber cómo va a quedar el mueble, cómo va a quedar la cafetera que voy a comprar, de qué tamaño es el sartén que voy a comprar, si se va a ver bien encima este mueble o este florero encima de mis muebles, ¿no? Y bueno, una parte de lo que existe también, como de la parte de emergente, son el concepto de realidad aumentada. ¿Qué es esto?
Básicamente es la posibilidad que tú tienes de previsualizar el producto. Es decir, quiero saber cómo es realmente, no tocarlo tal vez, pero sí verlo y bueno, estar cercano a ser tangible, ¿no? El objeto. Exacto. Aquí estamos llevando el mundo digital a un mundo al mundo físico, real. Exacto, ¿no? al mundo físico. Entonces, parte de esto, ¿qué me va a permitir a mí o como e-commerce? Primero va a ser aumentar la confianza del usuario. No es lo mismo ver el producto ya pasado, ¿no? Eso me recuerda también otros casos ahí de que la gente compra. Por ejemplo, uno muy sonado fue que compró una pelota de playa que se veía súper gigante, ¿no? Y era un juguete, ¿no? Algo chiquito, ¿no? O otro caso que también fue, compras un pantalón que se ve así muy bonito y al final pues era un pedazo de trapo, ¿no? Menos diseño, ¿no? Entonces es ahí donde va a entrar la confianza, aumenta la confianza, es el primero, sí, hasta un 71% más. Esto produce más la venta de productos, o sea, mayor tasa de conversión, un 94%. Y también esto está creando mucha popularidad, ¿no? Realidad aumentada para poder crecer esta parte, ¿no? de experiencias. Y al final, pues está en todas partes, ¿no? Podemos hacer con teléfonos, lo podemos hacer con dispositivos móviles, lo podemos ver en una tienda, por ejemplo, con una pantalla y ahí te está mostrando con estos famosos visores, ¿no? de realidad aumentada. Si yo tuviera a lo mejor en mi celular la aplicación de una tienda de ropa, podría ver cómo se me ve puesta una camisa, sí, un par de zapatos, ¿no? Puedes hacerlo. Incluso Amazon.com ya tiene esta funcionalidad también que te permite ver en algunos productos cómo es su diseño, ¿no? Cómo se vería en tu recámara, en tu sala. Correcto. Y es una experiencia también muy buena. ¿Qué beneficios tiene la realidad aumentada? Ya lo vimos un poquito, mejora la experiencia, la tasa de conversión, la confiabilidad, el mayor alcance, ¿sí? Y al final, que es algo fácil también de compartir, ¿no? Yo le puedo decir a George, mira George, me gustó este mueble o esta televisión, sí, así se ve en mi cuarto, pruébalo en el tuyo y te gusta, entonces también es una forma, recordemos, de hacer comercio ahorita social. Que hablábamos del centro de contactos, decías, se puede utilizar para quejas, ¿no? Con realidad aumentada, principalmente a lo mejor con activos que son difíciles de mover o llevar de un lugar a otro, también disminuimos la tasa de devoluciones. Así es, ese es algo ¿Por qué no me muy gustó importante. cómo se veía el mueble en mi sala, mi sillón? Volviendo al ejemplo del sillón. Y aquí podemos ver un ejemplo. Este es un ejemplo real les digo, Amazon.com tiene esta funcionalidad donde podemos ver el sillón, en este caso, cómo quedaría con el mueble que tengo, la mesita central, ¿no? Entonces, ahí nos muestra en tiempo real y con las dimensiones reales del producto, ¿no? Entonces, es una forma también de ofrecer una experiencia nueva y sobre todo de confianza hacia el consumidor. Si quiero estar seguro de que combina con mi alfombra, con el tapiz de mi pared, quizás, ¿no? Sí, y ya pasándonos un poquito más del lado pues, de los recursos que hablamos de distribución, ¿por qué no nos cuentas de la parte de robótica? Claro George? que sí. La robótica también es algo que se está comenzando a utilizar mucho en cadena de distribución, principalmente en almacenes, ¿no? Trasladar una mercancía de un lugar a otro de manera automática. Pero no solamente en almacenes, estas interacciones ya pueden ir más allá, incluso a una tienda, ¿no? Podremos tener ahí quizás un robot autónomo que igual se apalanque de tecnologías de inteligencia artificial, utilice lenguaje natural, entienda nuestras preguntas, nos dé respuestas, y aquí ya al ser un robot, incluso nos podría guiar, ¿no? Sí, ¿dónde está tal prenda? Oye, que estoy en el aeropuerto, ¿no? ¿Cuál es la sala A? Ah, vamos, acompáñame, te guío. Entonces, la robótica es una tecnología que también se puede utilizar en el comercio electrónico, en almacenes. Eso puede ser un poco más como un asistente de prototipo, pero en algún momento también puede ayudar a que, digamos, la tasa de... Ustedes saben, por ejemplo, no sé, cuando van a buscar ropa, a lo mejor no se sienten muy en confianza con el vendedor, ¿no? Que ofrece tal talla o quizás no es tan eficiente, ¿no? Pero en la parte de robótica, ustedes pueden decir, ¿sabes qué? Quiero esto, y el robot inclusive puede ir y buscar y te trae todas las prendas y ya nada más tú te las pruebas, ¿no? Exacto. Aquí, ¿qué sucede también, no? Quizás al hablar de robots, pensamos que vamos a requerir un laboratorio amplio, ¿no? Tecnología de punta, quizás tengo que comprar muchos cables, máquinas, servidores. Esto se simplifica utilizando servicios también de AWS. Tenemos ahí una sección de servicios enfocados al diseño o trabajo con robots. Incluso podríamos crear con estos tipos de servicios gemelos virtuales y ver cómo se comportaría
un dispositivo de este tipo en una simulación. Sí. Ya lo podíamos ver acá con el... No sé si ya tuvieron la oportunidad de ir a la pista de Deep Racer, que son los carritos que se manejan de manera autónoma. Estos carros los podemos entrenar en un ambiente virtual, ver cómo está su comportamiento, y una vez que ya pasamos de este ambiente virtual en la nube, llevarlo al mundo físico para que ahora sí interactúe con lo que lo preparamos. En AWS tenemos este tipo de servicios que nos ayudan a mejorar, facilitar el trabajo con tecnologías como los robots, por ejemplo. Sí, el concepto al final es los servicios que permiten, como RoboMaker, hacer todas estas configuraciones de los robots, flotillas también que permiten la parte de la distribución en el caso de fulfillment, ¿no? Entonces, así es, digamos, llevarse el concepto de que AWS puede apoyarles con este tipo de servicios para que puedan aprovisionar este tipo de tecnologías. Y bueno, un concepto que también es emergente, que hablamos en la agenda, es la sustentabilidad. ¿Por qué no nos hablas un poquito de La eso? tecnología es algo en lo que nos enfocamos la mayor parte de esta charla. Sin embargo, pues algo importante también es cuidar al planeta, ¿no? Y en este aspecto, el utilizar tecnologías en la nube nos ayuda a reducir nuestra huella de carbono, que quizás son temas que para aquellos interesados en tener cumplimiento como una empresa socialmente responsable, les podría ayudar. Adoptar tecnologías en la nube reduce nuestra huella de carbono. Incluso tenemos forma de mostrar qué tanto... De probarlo, ¿no? Hemos reducido nuestra huella de carbono. Y aquí en Amazon hemos tenido ahí el compromiso, o firmamos el Climate Pledge para comprometernos a usar tecnología 100% sustentable 10 años del compromiso original. Es decir, el compromiso original en el 2040, entonces buscamos que esto se lleve a cabo 10 años antes. Muy bien. Entonces, bueno, y ya para terminar nuestra sesión, solo recordarles también que hay tecnologías que permiten ayudar al e-commerce, tecnologías que también son parte de la suite de servicios de AWS y que se enfocan mucho en el cómputo en el borde, es decir, en la última milla, ¿no? Entonces, parte de estos servicios, por solo mencionar algunos, son la parte de Outpost, que son dispositivos físicos, es parte de la infraestructura de AWS puesta lo más cercano a sus clientes. ¿Para qué funcionaría esto? Por ejemplo, para cómputo de modelos de Machine Learning, que permiten también hacerle todo este flujo que ya hemos platicado hoy en día. IoT, que es los dispositivos móviles, sobre todo para tiendas inteligentes, servicios de almacenamiento también. Ustedes se pueden llevar toda la información de sus instalaciones hacia la nube de forma óptima, utilizando este tipo de almacenamiento en el borde. Y sobre todo, bueno, la parte de cómo migrar los flujos hacia la nube, ¿no? Exacto. Aquí, por ejemplo, hablábamos de que el sitio de e-commerce debe de regresar la información rápido, ¿no? Con este tipo de tecnologías en el borde, podemos acercar, por ejemplo, las imágenes a la ubicación más cercana de donde estén consumiendo estos assets y, por lo tanto, reducir los tiempos de respuesta. Sí, al final, ¿esto en qué nos va a hacer? Bueno, aquí tenemos la parte de las necesidades del usuario final. Recuerde que puede ser, sobre todo, seguridad, infraestructura, que sea rápido el respuesta, ¿no? Hablamos de que los sitios deben ser rápidos y carga tarde. Si se tarda en cargar, perdón, ahí ya empiezas a perder el interés, ¿no? Y sobre todo, tener esa capacidad. Recuerden que el concepto de nube al final es la escalabilidad y la parte de seguridad, ¿no? Entonces, así es. Y aquí también ya es que hablamos, protegernos de fraudes. Sin embargo, pues también es necesario proteger nuestra infraestructura, es decir, los servidores que por detrás le están dando el soporte a nuestro sitio de e-commerce. En esta categoría de servicios de cómputo en el borde, ahí podemos, por ejemplo, poner un escudo que proteja nuestro sitio de e-commerce contra ataques convencionales, ¿no? Como podría ser una inyección SQL. Una negación de servicio. De negación de servicio, no queremos que tiren. Ya, una vez que ya somos exitosos, no queremos que tiren nuestro sitio, ¿no? Así es. Con tráfico falso. Esto lo podemos implementar con servicios de cómputo en el borde. Y ya para finalizar, el mensaje es que la parte de AWS para el borde, o sea, los servicios de cómputo en el borde, hacen que sea una nube más capaz, segura y sobre todo adecuada a las necesidades de nuestros usuarios finales o de nuestros usuarios que utilizan los servicios. Así es. Bueno, próximos pasos. Próximos pasos. Bueno, aquí vimos prácticamente un overview de cuáles son las tecnologías que se están utilizando más frecuentemente o las que se están adoptando dentro del e-commerce. Simplemente fue un overview. ¿Qué podrían hacer ahora? Aprovechen que están aquí en el Summit
tenemos una sección de Pregúntale al experto. Ahí están compañeros nuestros que son arquitectos de soluciones. Hay especialistas de Machine Learning, inteligencia de artificial. todo lo que hemos visto acá, están ahí para poder ayudarles, profundizar más. Si ustedes tienen flujos que quieran compartir con nosotros o ideas, también estamos a su servicio. Y sobre todo, bueno, también no dejen de visitar nuestros portales, tanto de blog posts como de soluciones y talleres. Así es. Y bueno, pues... Aquí, bueno, en este slide vamos a encontrar acceso a recursos de capacitación y entrenamiento, como es el caso de AWS Skill Builder, donde van a encontrar cientos de cursos gratuitos on demand. No necesariamente tienen que tomarlo en vivo en un determinado horario, sino hoy en día pues normalmente nos capacitamos cuando podemos. Con Skill Builder, ustedes o su equipo pueden tener acceso a esa capacitación y aprender sobre tecnologías de AWS on demand, así como lo hacemos cuando vemos alguna serie, nuestra serie favorita. Exacto, y no olviden también la parte de certificación. De hecho, hay un stand aquí también en este mismo piso, si es que gustan certificarse. Tenemos toda la parte de también información para que ustedes puedan tomar cursos de certificación, tanto para los diferentes niveles y especialidades que existen. Y bueno, de nuestra parte, pues muchas gracias por su tiempo. Estamos a su servicio, tanto Jorge López como su servidor. Así es. Y bueno, que pasen un excelente cierre de Summit hoy. Y no duden en acercarse al equipo de Ask the Expert, o si nos encuentran por ahí, también podemos ayudarles a encontrar a la persona. Ajá, exacto. Gracias. Gracias.